a dar inicio a esta presentación sobre la literatura infantil costarricense. Vamos a dar un paso por las tres etapas de la literatura infantil en nuestro país. La primera etapa se da desde 1830 a 1920. En ese primer momento la literatura infantil, se basó en la transmisión de conocimientos relacionados con el catecismo y la religión. Se basaron contextos educativos, igualmente estos estuvieron influenciados por la religión. La primera obra, de hecho, que se publicó en Costa Rica fue publicada por José Francisco Cejo y se trató sobre lecciones de aritmética, y en esta se instauró en ese periodo la Casa de la Enseñanza de Santo Tomás. En esta etapa hubo mucha influencia europea. Bueno, es que durante la literatura infantil, durante el periodo de la primera etapa, la literatura infantil en nuestro país, se siguió este modelo debido a que las primeras revistas que se conocían eran de corte europeo, incluso estadounidenses. Entonces, los escritores costarricenses que estaban haciendo en esa época en la escritura se basaban en esas revistas, en esos periódicos, en esos libros que se traían de Europa, siempre y cuando conservando el lenguaje propio del costarricense como su esencia dentro de las escrituras, y se fueron creando, ¿verdad? Las primeras obras ya meramente infantiles. Dentro de eso, bueno, conocemos alrededor de bastantes obras bastante relevantes, como lo dije anteriormente. Eh, la primera obra que se publicó en nuestro país fue Las breves lecciones de aritmética de José Rafael Francisco Osejo. Eso se dio en el año 1830. También se publicó en 1920 por Carmen Lira, Carmen Isabel Carvajal, el libro de San Salerín, el periódico para los niños. Cabe destacar que Carmen Lira fue una de las referentes en toda la historia de la literatura infantil costarricense, ¿verdad? También se publicó el libro De ayer niñerías, del autor Claudio González Rucabado, en el año 1907. Y también se publicó el libro Mundo de los Niños de el autor Alberto Masferrer y Anastasio Alfaro en el año 1899. Bueno, ya en una segunda etapa es muy importante porque fue influenciada ya por el folclore costarricense. Esta etapa se da desde el año 1920 hasta el año 1975. Y durante esa etapa se consolida ya la literatura infantil, en el cual sobresalen escritores como Carmen Lira, que ya les había comentado antes, y José Joaquín García Monge. En esta segunda etapa, los cuentos que se crean, ya se consolida también el lenguaje propio costarricense, y es por eso que la influencia del folclore costarricense en la literatura infantil en su segunda etapa. Bueno, y aunando a esto, también se impulsó la narración de los relatos, y Carmen Lira fue la impulsora, contando sus historias a la niñez en la escuela maternal. Ella iba y contaba, entonces narraba sus historias, contaba poemas, entonces ya se fue impulsando también la narración de los relatos o los relatos de las historias, ¿verdad? Se impulsaron también las rimas, como lo dije, los poemas, y eso fue enriqueciendo y sumando más a la literatura infantil. Y como características, ¿verdad? Podemos ver que Joaquín García Monge y Carmen Lira inician la creación de la Cátedra de Literatura Infantil, que aún todavía existe y está muy fortalecida. Se impulsa por medio del folclore y, como lo comenté, se ampliaba la variedad de la literatura, ¿verdad? Con la creación de poemas, periódicos, entre otros. Y en esa segunda etapa, obras relevantes, verá, como Mulita Mayor, de Carlos Luis Sáenz en 1981, como Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira en 1920,
Y el libro Cuentos Viejos de María Leal de Noguera en 1923, también muy importante. Y es de un libro controversial en nuestro país y como parte de la historia de la literatura infantil costarricense, Cocorí, de Joaquín Gutiérrez en el año 1947. Y ya vamos a la tercera etapa, que es la voz de la niñez contemporánea. Esa se viene desde el año 1975 a la actualidad. En ese enfoque literario ya se enfoca la niñez y se crean los textos para que los niños disfruten, para que se entretengan en la lectura, ya con más ilustraciones y mucho más atractivo. También incentiva la creación de nuevas obras por medio del premio Carmen Lira, que más adelante vamos a ver incluso un ganador de ese premio. Y se crean los libros sobre los valores, inclusive se analizan los problemas sociales y se adaptan a la actualidad. Y la ilustración, como les comenté, es más atractivo los libros para que los chicos puedan incentivar la lectura. Bueno, con los obras relevantes, Algodón de Azúcar de Lara Ríos, 1975. Este fue el primer ganador del premio Carmen Lira. Entonces creo que sí dio resultado la incentivación de la creación de nuevas obras literarias infantiles. En esa tercera etapa vemos como Fábula de Fábulas de Alfonso Chase de 1977. Y ya aquí podemos ir viendo que las que son más atractivos, ¿verdad? Hay más imágenes, más ilustraciones, es mucho más amplios. Y vemos esta otra obra como Pantalones Largos de Lara Ríos de 1995. Y La Bruja en Bicicleta de la autora, más bien Floria Jiménez de 2019. Esa es la más reciente. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta breve reseña de la historia de la literatura costarricense. Muchísimas gracias, espero que les sirva y que lo tengan ahí como referencia para poder consultar cada vez que queramos saber un poquito de la historia de la literatura costarricense infantil.